y queremos llegar estas navidades a todos los hogares de nuestros clientes. Os vamos a deleitar con unas recetas que espero que disfrutéis junto con mis compañeras Amparo, y vamos a hacer unas recetas que espero que os guste porque son estupendas. Yo me llamo Maite, pues eso, pertenezco a Marisol, a la delegación de Alicante, y junto con ellas vamos a hacer unas recetas estupendas para estas navidades. Vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar y vamos con la receta. Nos dice que cubramos con lonchas de bacon un bol para ponerlo luego en la varoma. Pues he cubierto las lonchas con las lonchas. Y luego me pone que 500 gramos de carne picada de pavo. Vale, pues mira, yo ya la tengo aquí, ya le he puesto sal, pimienta, nuez moscada, las especies que me pedía. Vale. Ahora me pide que ponga el foie, 50 gramos de foie. Bien. Siguiente. La sal la tiene, la pimienta la tiene, la nuez moscada la tiene, 2 huevos. Pongo 2 huevos. 40 gramos de nueces. A ver, ¿qué más pide? Ciruelas, vale. Es que lo tengo ya pesado, los 40 gramos y las ciruelas, lo tengo ya pesadito. Siguiente, colocamos la tapa. Siguiente, gire el selector de velocidad al 3. Vale. Bueno, siguiente. Vale, y entonces me dice que vierta toda la masa esta. Oh, esto tiene buena pinta. Mirar, mirar, mirar qué bueno. Vale, que lo vierta en el bol. Bien. Ahora me dice que lo extienda, que casi mejor con un tenedor, lo haré mejor. Vale, entonces ahora lo que tengo que hacer es esto, muy bien. Y ahora, mirad qué bien se ha quedado esto. ¿Ves? Me dice que lo aplaste un poquito, que no quede huecos. ¿Ves qué bien se ha quedado? Y ahora nos dice que tapemos con film. Mira, siempre que cocinéis al vapor, cualquier comida que hagáis al vapor, un postre, cualquier cosa, taparlo con film. Muy bien. Bueno, ya lo tenemos, mira. Y ahora me dice que lave el vaso, pues ya he lavado el vaso, y me dice que ponga agua, ya tengo agua. Vale, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mira, pongo la varoma y pongo la tapa. Pero, como yo tengo el Frien aquí, tengo otra máquina, lo que hago es trasladar el vaso al Frien. Durante 40 minutos que se va a cocinar esto, y esta máquina se me queda libre para hacer otra receta. Cojo el vaso y varoma y me vengo a mi Frien. Y esos 45 minutos me está cocinando con el Frien. Y esta máquina la tengo libre para hacer la compota de manzana que vamos a hacer. Bueno, vale, y entonces le programo 45 minutos, temperatura varoma y velocidad 2. Ya está. Ya lo tengo en marcha y estos 45 minutos me va a cocinar la tarrina de pechuga de pavo. Vale, muy bien. Ahora hablamos de manzana. Yo pongo el vaso aquí y me pide, a ver, 400 gramos de manzana. Apretamos la tara. A ver, muy bien. Manzana. 20 gramos de agua. Vale. Siguiente, 10 gramos de zumo de limón. Le ponemos el zumo de limón. Siguiente, una cucharadita de azúcar. Vale. Una cucharadita de azúcar. Siguiente, tapamos.
Siguiente. Y gira el selector de velocidad al 4. Bueno, pues ya lo tenemos en marcha. Aquí, siguiente. Mantenga el cubilete en la tapa, muy bien. Ahora se ha programado 10 minutos, 100 grados, giro a la inversa. Bueno, pues ya tenemos la compota hecha. Mirad qué maravilla nos ha quedado. Mirad qué maravilla. Bueno, pues la guardamos, la reservamos. ¿Esta, Maite, se puede tomar en frío o tiene que ser en caliente? En frío también está buena. Perfecto. Lo bueno que tiene esto es que lo preparas por la mañana y por la noche cuando viene la gente, los invitados, ya tienes la cena hecha. Y entonces, se prepara y en el último momento lo pones un ratito en el horno y ya está. Pero en frío esto es como si fuera un fiambre de carne. En frío también estará bueno. Bueno, lo importante es que se puede preparar en antelación y tenerlo hecho. Eso es lo importante. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver qué tal el resultado. Vamos a empezar con otra receta que es rollo de espinacas navideño. Su nombre lo indica, es una comida muy navideña con unos ingredientes muy típicos de utilizar ahora. Vamos a empezar a cocinar, nos dice que precalentemos el horno, ya está precalentado y vamos a seguir. Mirad, en la receta nos dice que preparemos la bandeja del horno con una plantilla de Navidad, de motivos navideños, bajo del papel vegetal. Pero yo lo voy a hacer un poquito más sencillo, porque normalmente en casa igual no tenéis plantillas y la bandeja del horno luego es más difícil de manejar. Yo lo voy a preparar aquí, ¿vale? Lo mismo, pero lo voy a hacer aquí. Y luego en vez de plantilla yo voy a hacer unos dibujitos, luego lo veréis, muy sencillos. Y así hacemos más corta la receta, más sencilla. Vale, entonces, primero que nada, nos dice que pincelemos con mantequilla. Pues yo voy a pincelar todo el papel, porque aquí luego vamos a... Siguiente. Coloque la mariposa. Vale, vamos a colocarla. 30 gramos de azúcar. Vale, pues vamos a ir poniendo el azúcar. Un huevo. Pues mirad, por si no lo sabíais, siempre hay que cascar el huevo y abrirlo en el cubilete, porque nos puede caer algún trocito de cáscara y a nadie nos gusta luego estar comiendo y encontrarnos un trocito de cáscara. Así si nos cae, la quitamos. Vale, seguimos. Coloque el cubilete, pues nada, colocamos. Y ahora vamos a estar 1 minuto 30 segundos, ya velocidad 3. Va a ir mezclándolo, va a ir batiendo. Vamos a seguir. Mantenga el cubilete. Esto ya lo hemos hecho. Y ahora vamos a poner 30 gramos de harina. Pues nada, vamos a por la harina. Acordaros de la tara. Siguiente, un pellizco de sal, la tenemos aquí. Coloque el cubilete. Y va a estar 4 segundos a velocidad 2, simplemente lo va a mezclar ya. Retire la mariposa. Mirad, yo os aconsejo siempre hacerlo ya con el vaso quitado, así le podemos dar los golpecitos que queramos, que no dañamos a la báscula ni nada. Y ya, siguiente, termine de mezclar, vamos a mezclar, es muy poquita masa, y ponerle una manga pastelera. Pues nada, ahora aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a
a seguir, a ver qué nos dice. Corte la punta, que tiene que ser muy pequeñita. Entonces lo que vamos a hacer ahora son los adornos aquí en el papel vegetal que teníamos ya previamente la mantequilla. Entonces yo lo que voy a hacer, me lo voy a inventar. Vamos a hacer unas estrellitas. ¿Veis? Sí. Vamos a continuar con la receta. Ahora vamos a poner el agua. El agua no, pero esperar, mirad, os voy a dar un truco. Resulta que en la receta nos pone que cozamos las espinacas babies en el Baroma, pero son tan pequeñitas y son tan tiernas que no vale la pena. Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar el paso 5 y vamos a seguir, porque no las vamos a cocer con el Baroma. Vamos a ponerlas crudas. Porque luego va a ir al horno y en ese tiempo se nos hacen las espinacas, entonces no vale la pena. Vamos a pesarlas, nos vamos a báscula y vamos a pesarla, porque nos pide 150 gramos. Ya está. Coloco el cubilete y ahora en vez de picar las que ya habíamos cocido, pues nos las va a picar así. Ya está. Siguiente. Vamos a colocar la mariposa. Y 3 huevos. Aquí los tengo preparados. 90 de azúcar. Como veis lleva azúcar, ¿eh? Ya os digo, es como un bizcocho del brazo de gitano. Con esto es suficiente. Coloque el cubilete. Y ahora va a estar 6 minutos, perdón, a velocidad 3, 6 minutos. Vale, ya tenemos 90. Un pellizco de sal. Y ya vamos a mezclarlo. Con 6 segunditos está ya mezclada la masa. Es simplemente mover un poquito la harina con las espinacas y los huevos. Vale. Ya lo tenemos, mirad qué color más chulo. Retire la mariposa. Termine de mezclar con la espátula y retire. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es... el papel que habíamos hecho, las figuritas con la masa, lo vamos a poner aquí y entonces ya ponemos la masa encima para hornear. Ya hemos sacado el papel vegetal del congelador, entonces ahora lo que tenemos que verter es la masa. Vale, pues ahora lo que tenemos es que... Bueno, ahora lo termino de igualar yo y son 12 minutos a 180 grados y luego volvemos para seguir con la receta. Mirad, ya ha estado 12 minutos en el horno, estar pendientes porque si no se os puede quemar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir enrollándola con el papel vegetal, cuidado de no quemaros, para que coja la formita. ¿Lo veis? Ya está. Y ahora tenemos que dejar que coja la forma y que se enfríe. 30 minutitos y volvemos. Ya está. Seguimos con la receta. Ya hemos hecho todo el proceso de enrollar, dejar enfriar, volver a enrollar con el papel, con el trapo. Entonces ahora ya nos dice que pongamos queso cremoso por toda la superficie. Voy a ir repartiéndolo. Cuando ya lo tenemos bien repartido, le vamos a poner un poquito de eneldo. Y el salmón, ya sabéis que el eneldo con el pescado queda muy bien. Entonces...
trapo lo que voy a ir haciendo es enrollando. Ahí. ¿Lo veis qué bonito queda? Mira, se ven todas las estrellas y todo. Va a llevar un colorido espectacular con el verde de las espinacas y el blanco de la masa. Ahora ya hay que dejarlo en la nevera y luego ya os lo enseñamos todo emplatado. Vamos a empezar con la receta. La receta es bacalao con gambón y almejas. Lo que vamos a hacer es con las cabezas del gambón, vamos a hacer un fumet, 5 minutos, un fumet corto. Entonces vamos a empezar con la receta. Nos pide 30 de aceite. Y lo que vamos a hacer va a ser trocear. ¿Por qué hemos troceado estas pieles? Porque le va a sacar todo el jugo. El gambón, las cabecitas, y ahora 5 minutos 120 a velocidad 1. Y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a añadir el agua. Y lo que vamos a hacer va a ser otros 5 minutos más para que ese agua hierva y se mezcle ese sabor de esas pieles. Pues nada, le vamos a poner los 200 de agua que nos pide. Que con 4 huesos de pescado o las cabezas de las gambitas, qué saborcito más rico hace. A la vez que vamos a hacer ese fumet, lo que vamos a hacer es abrir estas almejitas. Vamos a poner el cestillo y vamos a hacer en los 5 minutos que se abran las almejas. Justo, se van a hacer al vapor. ¿Por qué se hacen al vapor? Porque con 200 gramos de agua no llega a tocar el vaso el cestillo y por lo tanto se va a quedar todo el jugo de esas almejas en el fumet del pescado. Pues vamos a ponerle 5 minutitos más. Bueno, pues ya estamos terminando, nos quedan unos segundos. Vamos a continuar. Ya tenemos las almejitas. Le vamos a dar la vuelta para no manchar. Nos dice que cojamos con la espátula. Cogemos y giramos. ¿Cuál es el fumet a través del colador de malla? Bueno, pues esto ya lo tenemos. Os voy a mostrar. Mirad, si golpeamos con el peso, cae lo que hayamos cocinado en el cestillo. No hace falta tocar para no quemarnos. Y ahora, en este bol, vamos a pegar el fumet. Nos dice que lavemos el vaso. Mirad, mirad qué caldito más espectacular que hemos hecho. Pues vamos a continuar con la receta. Ya lo hemos colado. Vamos a hacer ahora el sofrito. Vamos a hacer un sofritito del calabacín y de la cebolla. Vamos a poner el vaso limpio. Como ya tenemos preparada la cebolla y el calabacín, no lo vamos a pesar. 50 gramos suele ser, si la cebolla es muy grande, pues un cuarto. Y 150 de calabacín. Le vamos a poner otro chorrito de aceite, puede ser 35, 40 gramos. Le vamos a poner el cubilete y vamos a trocear. Queremos que se queden los trocitos grandes, simplemente le vamos a dar 3 minutos. Ahora le vamos a hacer el sofrito, 3 minutos. Y mientras tanto nos dice que coloquemos el bacalao y los gambones en el recipiente baroma. Vamos a cocinar, mientras se está haciendo la salsita, arriba en el vapor vamos a hacer los bacalaos con el gambón. Bueno, pues vamos a prepararlo. Pues mientras se hacía el sofritito de las verduritas, hemos colocado el pescadito y los gambones. Y ahora le vamos a poner el fumet reservado. Y lo vamos a poner, mirad cómo ha quedado los trozos grandes. Espectacular esto. Le vamos a poner el fumet. Es algo bueno, ruidecito. Le vamos a poner... Siempre hay que condimentar al gusto. Si no nos gusta ponerle mucha sal, pues no le ponemos.
Pero si nos gusta con sal hay que ponerle cantidad, porque si no, no es que salga soso lo que comís, es que no le hemos echado lo que a nosotros nos gusta de comer. Voy a aprovechar en este como tengo el fred, y voy a aprovechar en esta ocasión los 20 minutos de Varoma, y así vamos a ir adelantando otra receta para la clase. Lo ponemos aquí, vamos a poner el recipiente Varoma, 20 minutos, temperatura Varoma a velocidad 1. Lo vamos a tapar porque si no el vapor se nos va y no se nos va a hacer el pescado, y ya lo tendríamos. Ya lo tenemos. Ya han terminado los 20 minutos del fred, vamos a mostrar el resultado de los lomos con el gambón. Mirad qué bien se ve, lo vamos a dejar aquí apartadito, y ahora lo que vamos a hacer es que a este caldito que hemos hecho aquí le vamos a poner 50 gramos de leche y lo vamos a triturar todo y vamos a hacer la salsa. Lo ponemos en el vaso porque el fred no tritura, y entonces le ponemos la leche, le ponemos la tapadera junto con el cubilete y le vamos a dar a velocidad 10-30 segundos. Ya hemos terminado los 30 segundos, mirad cómo queda, voy a voltear que lo veáis bien. Simplemente ahora nos queda el emplatado, poner el gambón con el salmón y esto por encima. Espero que disfrutéis de la receta y que me paséis muchas fotos. Bueno, pues continuamos con las recetas y ahora en este caso vamos a hacer turrón de camembert con frutos secos. Bueno, todo comida típica de la Navidad. Empezar a cocinar. Forremos con un film, que ya lo tenemos. Siguiente, me pone 50 gramos de nata. Y le pongo la nata. Tengo el queso de camembert aquí. Lo meto todo junto. Siguiente. Colocamos la tapa, siguiente, y nos dice 7 minutos, 90 grados, velocidad 1. Vale, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues lo que vamos a hacer es fundir el chocolate, fundir el queso junto con la nata, ¿vale? Vamos a hacer como una crema. Bueno, pues ha terminado el tiempo y vamos a ver, siguiente, 60 gramos de queso cremoso. Le ponemos el queso cremoso, eso yo creo que todo el mundo lo sabe. Colocamos el cubilete, siguiente, 30 segundos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que melazantes ya lo tenemos mezcladito, ya lo tenemos todo mezclado. A ver, que pongamos almendras, lo tenemos todo pesadito aquí ya, ¿vale? Vale, pues le ponemos todo, siguiente, 20 segundos, atrás. Atrás. Muy bien. Vale. Bueno, pues nada, ya lo tenemos. Lo ponemos en el molde con el papel film que hemos preparado y ya tenemos el turrón de camembert. Lo pondremos en la nevera para que se nos quede durito y así. Perfecto. Otra cosita más. Terminado.
llama el cóctel y espero que os guste. Es una especie de lassi, está muy rico, os lo recomiendo. Vamos a empezar. 50 de azúcar, pues le vamos a poner el azúcar. Y lo que vamos a hacer va a ser pulverizar ese azúcar. 10 segundos al 10. Ya lo tenemos. 15 gramos de naranja confitada. Pues cogemos la naranja, será esto más o menos. Le ponemos la tara y le ponemos justo 15. Mira qué ojo tengo. Colocamos el cubilete en la tapa y lo que vamos a hacer va a ser trocear aromatizar. Mirad cómo ha quedado. Lo que hemos hecho ha sido aromatizar con esa naranja confitada. Es una buena idea para cuando hagamos roscón nos pida aromatizar con piel de naranja. Si no tenemos y tenemos fruta confitada, es otra opción para poder hacerlo. Porque el olor realmente es muy parecido. Colocamos la mariposa, pues colocamos la mariposa y le vamos a poner un yogur. Retiremos la mariposa, introducimos el cestillo. Y justamente lo que hemos hecho, os voy a mostrar lo que os decía antes, que no se trata de romper el hielo, se trata de enfriar este cóctel. ¿Y por qué vamos a poner la mariposa, el cestillo? Para que no caiga el hielo al cóctel. Ya lo tenemos. Sujetamos con el cestillo con la espátula y ya emplatamos. De la clase de este año de Navidad para todos vosotros. Espero que os haya gustado. En mi nombre y el nombre de todo el equipo os deseamos ¡Feliz Navidad!